Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Hoy hablaremos un poquito de la Santísima Virgen María. Lucas 11:27. Cuando un protestante escucha este pasaje de las Escrituras, que una mujer grita: dichosa tu mamá que te llevó en el seno y los pechos que le dieron de comer, y Jesús le dice: más bien dichoso aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, dicen erróneamente: Cristo humilló a María. Cristo puso por el suelo a la Virgen. Y Cristo dijo que María no era una mujer dichosa, que María no era una mujer bienaventurada, que es mentira de los católicos que andan pregonando que la Santísima Virgen María, es más, Cristo ni amaba a María. Mire que los protestantes son bien crueles a la hora de referirse a la Virgen María. Es más, algunos se atreven a decir, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Juan 19, 25, 27, le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. No le dice mamá. Por allá en San Juan capítulo 2, en la boda de Canaán, cuando Cristo habla a la Virgen María, le dice mujer. Y yo quiero voy a mostrarles para que ustedes vean cómo un protestante, malinterpretando las Sagradas Escrituras, se le ocurre decir cualquier cosa. San Juan capítulo 2. La Virgen María se acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. Versículo 4. Jesús le responde: ¿qué quieres de mí, mujer? ¿No ha llegado todavía mi hora? Si Cristo amaba tanto a la Virgen María, ¿por qué no le dijo mamá, sino que le dijo mujer? ¿Por qué le dijo: todavía no te metas aquí, todavía no es mi hora, aquí no vengas? Y esas palabras entendidas en el lenguaje actual son duras, pero en el lenguaje judío son palabras dirigidas de un hijo a la mamá. La palabra mujer no significa desprecio, no significa abandono, no significa reproche, significa amor, ternura. Es la forma de ellos expresarse. Pero en los labios de un protestante es reproche a María, y hay que tener cuidado. Cuando Jesús estaba en la cruz, en Juan 19, 26, Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que quería, le dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Entonces las expresiones de Jesucristo para con la mamá no eran las más dulces. Y de ahí que los protestantes agarren San Lucas capítulo 11, versículo 27, para decir: la Virgen María no era amada por Jesucristo. Cristo le dijo mujer. Cristo la trató. Es más, cuando alguien llegó a decir que era bienaventurada, dijo: no, Señor, aquí el bienaventurado es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y entonces el católico se rasca la cabeza, suma, resta, multiplica y divide y dice: pues sí, mira, parece que sí, es eso. Pero es un error de los protestantes. Hoy el Evangelio nos quiere mostrar que la Virgen María no es dichosa por ser la madre de Cristo. Que la Virgen María no es dichosa por haberle dado de comer a Jesús. Que la Virgen María no es dichosa
por haber amamantado o llevado en el vientre a Jesús. La dicha de la Virgen María, Jesús dice, más bien dichosos es porque ella encarnó la palabra en su corazón y la obedeció. Por eso unos versículos, unos capítulos más atrás, Lucas 1:38, cuando el ángel vino, en el versículo 28 le dijo, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Vas a concebir, vas a dar a luz. Ella le dijo, ¿cómo va a ser esto? No conozco varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo. Dijo la Virgen María. ¿Por qué es dichosa la Virgen María? Versículo 38, Lucas 1. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal cual has dicho. Después el ángel se fue. La Santísima Virgen María es bienaventurada no por ser la Madre de Cristo solamente, no por ser la escogida, sino porque escuchó la palabra y dijo, yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí esa palabra. La Virgen María, nuestra Madre, no es dichosa por haber sido la Madre de Cristo, no es dichosa por haber dado de comer a Cristo, por llevarlo en el vientre. Según el mismo Cristo, la Virgen María es dichosa desde el momento en el que ella le dijo a Dios, sí, que la palabra se cumpla en mí. Por eso Jesús va a decir en el Evangelio, en San Lucas 11:28, dichoso todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. La dicha y la felicidad y la alegría y la emoción y la grandeza de la Virgen María radica y se centra en el que ella le dijo a Jesús, en el que ella le dijo a Dios, sí, yo haré eso, yo soy la esclava, así se hará en mí. ¿Qué? La palabra que Dios le había mandado. Sencillo. Una persona es dichosa y es feliz si escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Una persona es infeliz y deja de ser dichosa si solamente escucha la palabra de Dios. Y de aquí que tenemos en la iglesia mucha gente buena, que son padres y madres de gente muy conocida, muy inteligente, muy grande, pero no son dichosos por ser esos sus hijos. Son dichosos por escuchar la palabra de Dios. Puede ser que usted sea mamá de un presidente. Puede ser que usted sea papá de un gobernador, de una persona conocida, popular, un cantante, un futbolista. Puede ser, pero esa no es la dicha suya. La dicha y la felicidad suya consiste en obedecer a la palabra de Dios. En español, para que los seres humanos no nos llenemos de orgullo, para que los seres humanos no nos llenemos de grandeza, de vanidad, por ser padres de yo no sé quién, por tener tal familiar. Jesús dice que la dicha más grande de un ser humano no es donde nació, no es en el lugar que se crió, no es en el lugar que se preparó. La dicha más grande de un ser humano consiste en escuchar la palabra de Dios y colocarla en práctica. Me encanta cómo San Mateo capítulo 7, versículo 21 lo coloca, lo escribe Jesucristo. En el versículo 24 lo coloca de una forma tan bonita, eso de colocar la palabra de Dios en práctica, eso de colocar la palabra de Dios por obra. Él lo coloca de una forma tan bonita. Mire, escuchen, versículo 24, Mateo 7, 24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que construyó su casa sobre roca. Toda persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, es decir, la obedece como la Virgen María, la pone en práctica, es decir, hace lo que la palabra de Dios dice como la Virgen María,
cumple la palabra de Dios, dice la Biblia, he ahí a un hombre prudente. ¿Por qué María era dichosa? Porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Y miren lo que dice Jesús. Cayó la lluvia, desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Cuando Jesús dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, usted busca San Lucas 7:24 que dice, el que escucha la palabra y la pone en práctica es un hombre prudente. La Virgen María era una mujer prudente que construyó su casa sobre roca, vino lo que vino y no se derrumbó. Y por eso usted inclusive en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 14, después de la muerte de Jesucristo, la Virgen María estaba en oración y estaba acompañando a los apóstoles. Porque fue una mujer prudente. La gloria, la dicha, el honor y la felicidad de la Santísima Virgen María no consiste solamente en ser la madre de Cristo, porque madre de Cristo pudo ser cualquier mujer. La dicha y la felicidad de la Virgen María fue haber escuchado la palabra de Dios que le dijo, María, tú serás la madre del Salvador, y ella sin titubear, aún rascándose la cabeza, ¿cómo va a ser si yo soy virgen? No importa, versículo 38, Lucas 1, dijo, que se haga en mí como Dios manda, punto. Y entonces dice Jesús, María la Virgen, mi madre, no es dichosa por haberme parido, por haberme traído, por haberme dado a luz. La Virgen María es dichosa porque ella escuchó la palabra y la puso en práctica. La dicha y la felicidad de una persona que construye casa sobre roca es cuando oye la palabra de Dios y la coloca en práctica. Eso es un hombre prudente, eso es una mujer prudente. Porque si fuera sido dichosa la Virgen María por haber dado a luz a Cristo, más nadie podía ser dichoso. ¿Qué otra mujer iba a dar a luz a Jesucristo? Nadie. ¿Qué otra mujer iba a traer al mundo a Cristo? Pues nadie. Y entonces Jesús dice, por haberme traído a mí, no es dichosa. Es dichosa por escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. En español, toda persona puede ser dichosa. Todo ser humano puede alcanzar la dicha. Pero si oye la palabra y hace caso y la cumple. Entonces, aquí donde los protestantes están equivocados y dicen, Cristo rechazó a María y con eso se quedan. No, María, la Virgen, fue dichosa por escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y continúa, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra esa casa y se derrumbó y fue un gran desastre. Toda persona que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, tiene su vida como un desastre, tiene su vida como unas ruinas. Yo conozco mucha gente muy buena, muy creyente, muy sabia, pero de Dios no practica nada, escucha muchas misas, escucha muchas celebraciones, pero no practica nada. Entonces dice Cristo, ese no es dichoso. Dichoso no es aquel que escucha la palabra mía y no la pone en práctica. Porque en el día de la prueba, en el día del tormento, esa persona se cae. Esa persona se viene abajo. Conozco a muchos sacerdotes que se han derrumbado por un problema, por no creer en la palabra de Dios. Miren, yo ahorita, y no le digan a nadie, pero yo ahorita estoy pasando por un momento en el que tengo que colocar la palabra de Dios en práctica. Me van a mandar a estudiar. Y yo no quiero ir. Pero mi obispo me dijo, se va. Y yo tengo que obedecer. Y no voy a obedecer por obligación, por imposición. No voy a obedecer porque solamente porque es el obispo. No. Yo voy a obedecer como un acto de fe.
Yo voy a decirle a Dios, me abandono en tus manos. No entiendo por qué si estoy tranquilo, no entiendo por qué si estoy bien, me van a mandar a otro lado. No lo entiendo, pero aunque mis ojos no lo vean, aunque mi razón no lo entienda y aunque mi mente quede corta para comprender tu voluntad a través de mi obispo, por un acto de fe yo digo, iré a estudiar. Y estoy haciendo ya los trámites para irme a estudiar. Dios sabrá. Si la voz del obispo es la voz de Dios en la iglesia, el que me está mandando, le voy a hacer caso. Y el otro año ustedes me verán por allá estudiando. Eso sí, le doy gracias a Monseñor porque en estos días estaba viendo lo que me va a mandar a estudiar. Me va a mandar a estudiar espiritualidad bíblica. Y aquello que yo decía, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Estoy más emocionado. Me mandó lo que eran las carreras, me mandó lo que era la carrera, son 2 años de estudio, son las materias, tengo que estudiar el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Juan, tengo que estudiar el libro del Génesis. Estoy más emocionado porque me van a dar clases y me van a poner a leer y a estudiar lo que a mí me gusta, la palabra de Dios. Y nunca he dicho que no. Siempre digo que no quiero, pero nunca he dicho no voy. Voy a ir si Dios quiere. Y María Santísima y me tiene vivo y llegamos para allá. Que yo un día estuve delante de mi obispo y mi obispo me dijo, ¿prometes obediencias a mí y a mi sucesor? Y yo dije, sí. Lo cambiaron, vino otro. Ahora tenemos a este. Y el obispo me dijo, se va a estudiar. Y yo le digo, hoy día le digo, gracias, Monseñor, porque me manda a estudiar. Que no lo veo con claridad. Que no lo veo no lo veo muy bien. Que no quiero. Pero si me toca, me voy a ir. Que se haga en mí la voluntad de Dios. Y le pido a los santos, a San Jerónimo, le pido a todos los santos, a todos los santos de la iglesia, a San Juan Crisóstomo, a San Dámaso, a todos los patronos de los biblistas, que me ayuden para poder estudiar la palabra de Dios y entenderla cada día más, y que Dios me siga dando sabiduría para seguirla predicando. Que me dé la gracia de poder estudiar, de poder llevar la materia. Tengo miedo porque tengo tanto tiempo sin ir a una universidad a estudiar. Leo, estudio, escudriño, pero de esa manera no. Evaluado. Le pido a Dios y a todos los santos que me acompañen. Me iré. No voy porque quiera, no voy porque me parece, me voy porque me manda. Y porque creo en la obediencia. Y porque creo que voy a cimentar mi casa sobre roca. Porque voy a saborear la palabra de Dios. Porque voy a disfrutar la palabra de Dios, porque voy a sumergirme en el mundo de la Sagrada Escritura para después explicarles de una mejor manera la palabra de Dios a ustedes. La Virgen María, aunque no entendió nada, aunque no comprendió lo que le decían, dijo, si es Dios el que lo manda, así va a ser. Y dice Jesucristo, ella es dichosa porque asumió y aceptó la palabra de Dios. Y yo digo lo mismo que la Virgen María, si Dios me manda a través del obispo, no me va a pasar como Jonás. Jonás le dijo, váyase a Nínive, no fue, se escondió y terminó en Nínive. ¿Para qué voy a ponerme yo a pelear y a discutir? Pues me voy para Nínive, me voy a estudiar, me voy para España a estudiar la palabra de Dios. Ustedes recen por mí y pídanle a Dios mucho por mí, que me conceda salud y sabiduría para predicar la palabra de Dios. Que yo me encargaré de estudiar, de escudriñar las Escrituras, para llevar la palabra de Dios. Entonces lo difícil para un ser humano es cuando está muy tranquilo y le toca hacer un acto de fe. Para nosotros los sacerdotes estar muy tranquilos en una parroquia y el obispo lo llama, se va a otra parroquia. Ahí estaba ya tranquilo, estaba contento, ya conocía a la gente. Después de 5 años lo cambiaron, un acto de fe, me voy. Un acto de fe, está muy tranquilo en la parroquia, lo mandan a estudiar, me voy. Es un acto de fe. La palabra de Dios nos enseña hoy que para ser dichosos y felices en la vida, debemos cumplir lo que Dios manda, lo que Dios nos pide. Y aunque ahora no lo entendamos, y aunque ahora no lo comprendamos, y aunque ahora no lo sepamos bien,
Dios irá escribiendo derechito en los renglones que están torcidos. Y Dios hará que los árboles torcidos se enderecen y se acomoden. Y Dios hace la obra. Entonces, nada de preocupaciones. En las manos de Dios nos abandonamos y que Dios haga su obra. Dichoso todo aquel que escucha la palabra de Dios y las pone en práctica. Si usted escucha el mensaje de Dios, la palabra de Dios y la pone en práctica, será una persona dichosa, feliz, vivirá contento, vivirá como Dios manda. Pero si usted no pone en práctica lo que Dios manda, entonces será el peor desdichado del mundo, será la peor persona del mundo y nunca entenderá nada de lo que Dios nos manda. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.